Segunda parte de Hasta que te atrevas a ver. Capítulo 4. La mujer que la escribió. 3 días después de su publicación, la carta ya tenía nombre. No un nombre real, un nombre de Internet. Uno de esos que nacen en los foros y terminan extendiéndose hasta convertirse en algo propio. La llamaban la observadora, porque nadie sabía quién era, porque nadie sabía cómo se veía, porque nadie sabía dónde vivía. Solo sabían una cosa: había amado a alguien durante 7 años sin decirlo. Y extrañamente, eso parecía haber conmovido al mundo entero. Sarocha descubrió el apodo mientras desayunaba. Estaba sentada en la barra de su cocina con el cabello recogido de cualquier manera y una tostada olvidada sobre un plato. Había abierto una red social con la intención de responder mensajes. Terminó leyendo teorías. Otra vez. «Necesitas ayuda profesional», murmuró para sí misma. Pero siguió leyendo. Un hilo particularmente popular analizaba la carta línea por línea. Miles de comentarios. Miles. Personas debatiendo. Interpretando. Construyendo hipótesis. Algunas eran absurdas. Otras sorprendentemente inteligentes. Una de ellas llamó especialmente su atención. La autora no está enamorada de una fantasía. Está enamorada de una amiga. Sarocha sintió un pequeño vuelco en el estómago. Siguió leyendo. No habla de citas. No habla de conquistas. Habla de años compartidos. De conocer rutinas. De escuchar problemas. De estar siempre cerca. Eso no es un amor lejano. Eso es amistad convertida en algo más. Sarocha dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa. Demasiado rápido. Como si el comentario acabara de quemarla. Porque era exactamente lo que ella también había pensado. Y no le gustaba. No le gustaba en absoluto. A la misma hora, en el piso 32 de True Band, Rebeca intentaba convencer a un grupo de inversionistas de que el crecimiento repentino de usuarios era una buena noticia. Técnicamente lo era. Las cifras seguían rompiendo récords. Los medios hablaban de la aplicación constantemente. Los registros nuevos se habían disparado. La marca nunca había tenido tanta visibilidad, pero para Rebeca aquello se sentía como construir una fiesta encima de un incendio. «Estamos viendo una conexión emocional sin precedentes», explicó uno de los analistas. «La carta está provocando que los usuarios compartan experiencias personales. Eso aumenta el tiempo de permanencia dentro de la aplicación». Uno de los inversionistas sonrió. «Entonces deberíamos aprovecharlo». Rebeca levantó la vista. ¿Aprovechar qué exactamente? La conversación. Crear una campaña alrededor del tema. Quizás incluso buscar a la autora. La mandíbula de Rebeca se tensó. No. El hombre parpadeó. No. No vamos a convertir una filtración en una estrategia de marketing. Pero. No. La firmeza de su voz terminó la discusión. Nadie insistió. Pero varios intercambiaron miradas. Y Rebeca lo notó. Porque llevaba años leyendo personas. Sabía exactamente lo que estaban pensando. No entendían por qué reaccionaba así. No entendían por qué una CEO normalmente pragmática parecía tomarse el asunto de forma personal. Y eso la inquietaba. Porque si ellos empezaban a notarlo, otros también podrían hacerlo. Esa tarde, Song apareció en su oficina sin anunciarse. Como siempre. «Necesitas una secretaria más estricta», dijo entrando. «Necesito una amiga menos invasiva». Demasiado tarde. Song cerró la puerta. Llevaba una carpeta bajo el brazo y una expresión sospechosamente satisfecha. Rebeca la reconoció de inmediato. Era la cara que ponía cuando había descubierto algo. «¿Qué hiciste?», preguntó. «Nada ilegal. Eso no responde mi pregunta». «Investigué». Rebeca cerró los ojos. «Por supuesto. Song, escúchame primero». Dejó la carpeta sobre el escritorio. «La mitad de Internet está buscando a la autora. Lo sé. Y encontré algo interesante. No quiero saberlo». «Mentira. Si quieres». Rebeca suspiró. Song abrió la carpeta. Impresiones. Capturas. Comentarios. Teorías. Un auténtico archivo de obsesión digital. Las personas creen que la autora tiene entre 30 y 35 años. Fantástico. Que conoce a la mujer desde hace mucho tiempo. Increíble. Que probablemente trabajan juntas. Song.
y que está enamorada de una amiga. Rebeca se quedó inmóvil. Solo un segundo. Pero Song lo vio. Y sonrió. Lentamente. Ah, no empieces. Demasiado tarde. Song. Rebeca. Se observaron durante varios segundos. Como dos jugadoras de póker que ya conocen las cartas de la otra. No voy a decir nada. Dijo finalmente Song. Gracias. Todavía. Song. Pero te voy a hacer una pregunta. Rebeca ya sabía cuál era. Lo supo antes de escucharla. ¿Qué pasará si Sarocha lo descubre antes de que se lo digas tú? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Aquella misma noche, Sarocha recibió un mensaje de Nam. Ven a cenar. Necesito salir de casa. Sarocha aceptó, porque necesitaba distraerse. Y porque llevaba 3 días pensando demasiado. El restaurante estaba lleno cuando llegó. Nam ya estaba sentada. Irin también. Y sorprendentemente Song. ¿Qué hacen ustedes aquí?, preguntó Sarocha. Comida, respondió Irin. Amistad, dijo Nam. Intervención emocional, añadió Song. Ah, entonces me voy. Las 4 rieron. Y durante un rato todo pareció normal. Hablaron de trabajo, de series, de viajes, de clientes imposibles, de cualquier cosa menos de la carta, hasta que Nam cometió el error. Sigue obsesionada. Song levantó la cabeza. ¿Quién? Nam señaló a Sarocha. Demasiado tarde para arrepentirse. Perfecto, dijo Song. Ahora necesito contexto. No necesitas contexto, respondió Sarocha. Sí necesito. No. Sí. No. Sí. Irin tomó un sorbo de vino. Van a seguir así durante mucho tiempo, ¿verdad? Probablemente, contestó Nam. Song se inclinó hacia adelante. ¿Qué pasa con la carta? Sarocha apoyó la cabeza sobre una mano. Nada. Mentira. No es mentira. Es una mentira terrible. Gracias. De nada. Song sonrió. Entonces, la autora, la mujer, el misterio, la tragedia romántica. Sarocha soltó un suspiro. Solo me da curiosidad. Mucha curiosidad, corrigió Nam. Demasiada, añadió Irin. Cantidad preocupante de curiosidad, concluyó Song. Sarocha las miró. Traidoras. Las 3. No entiendo por qué les importa tanto. Song se encogió de hombros. Porque tú nunca te obsesionas con nada. Y ahora lo estás haciendo. La respuesta la dejó callada. Porque era verdad. Ella no era así. No solía engancharse con historias. No investigaba desconocidos. No releía publicaciones virales. Y sin embargo, allí estaba, haciéndolo exactamente. Cuando regresó a casa esa noche, abrió la aplicación una vez más. Ya ni siquiera fingía que era casualidad. Buscó la carta. La encontró. Y comenzó a leer los comentarios recientes. Miles, miles y miles. Pero uno llamó especialmente su atención. Un usuario había escrito: la mujer de la carta jamás sabrá que fue amada así. Otro respondió: quizás sí lo sabe, y simplemente no corresponde. Y un tercero añadió: o quizás la tiene delante todos los días y no se ha dado cuenta. Sarocha dejó de respirar por un segundo. No sabía por qué. Era una frase cualquiera, un comentario perdido entre miles. Y aún así, algo en ella vibró, como una cuerda demasiado tensa, como una intuición, como un recuerdo que todavía no lograba alcanzar. Apagó el teléfono. Intentó dormir. No pudo. Y mientras permanecía acostada en la oscuridad, mirando el techo de su habitación, una imagen apareció inesperadamente en su cabeza. Rebeca, sentada frente a ella en una cafetería meses atrás, escuchándola hablar durante horas sobre una ruptura amorosa, sonriendo, asintiendo, permaneciendo allí, como siempre. La imagen desapareció tan rápido como llegó, y Sarocha frunció el ceño, confundida, porque no entendía por qué había pensado en Rebeca, ni por qué, por primera vez desde que comenzó todo aquello, sintió que la respuesta al misterio podía estar mucho más cerca de lo que imaginaba. Y esa idea, por alguna razón, no la dejó dormir en toda la noche. Capítulo 5. El pánico de Rebeca. El problema de amar a alguien durante 7 años
era que uno terminaba construyendo una vida completa alrededor de lo que no decía. No ocurría de golpe. Era gradual. Pequeñas decisiones, pequeños silencios, pequeñas renuncias, una palabra que nunca se pronunciaba, una confesión que siempre se posponía, un límite que jamás se cruzaba, hasta que un día descubrías que toda tu existencia estaba organizada alrededor de una sola verdad que nadie conocía. Y entonces aparecía una carta, y lo arruinaba todo. 5 días después de la filtración, Rebecca ya no estaba durmiendo bien, ni comiendo bien, ni pensando bien, y eso era un problema, porque Rebecca Armstrong había construido un imperio gracias a su capacidad para pensar mejor que los demás. Pero desde que la carta apareció, su mente parecía una habitación llena de puertas abiertas. Imposible concentrarse, imposible ordenar, imposible cerrar nada. Estaba sentada frente a una pantalla repleta de gráficos, cuando se dio cuenta de que llevaba casi 10 minutos leyendo el mismo correo. No había entendido una sola línea. «Esto es ridículo», murmuró. Cerró el computador. Se levantó. Caminó hasta la ventana. Volvió. Se sentó otra vez. Y terminó abriendo las estadísticas de la carta. Otra vez. Era la 4ª vez ese día. O la 5ª. Había dejado de contarlas. Más de 2 millones de visualizaciones. Cientos de miles de interacciones. Miles de comentarios nuevos. Miles. Cada uno una amenaza potencial. Cada uno una persona acercándose un poco más a una verdad que jamás debió salir de una carpeta privada. Su teléfono vibró. Song. No respondió. Volvió a vibrar. Y otra vez. Y otra. Finalmente contestó. ¡Qué alegría escucharte! Song. Estás escondiéndote. Estoy trabajando. Mentira. Estoy trabajando y escondiéndome. Mucho mejor. Song hizo una pausa. Ya hablaste con ella. El corazón de Rebecca dio un golpe seco. ¿Con quién? No me insultes. Song. Rebecca. No. ¿Por qué? Porque si Sarocha preguntaba directamente, no sabía si sería capaz de mentirle. Y tampoco sabía si sería capaz de decirle la verdad. Pero eso no podía explicárselo. Ni siquiera a Song. Porque no hay nada que hablar. Eso es una estupidez. Gracias. De nada. Song suspiró. Escúchame. Esto ya no está creciendo. Está explotando. Y cuanto más crezca, más probable será que alguien conecte cosas. Rebecca cerró los ojos. Porque eso era exactamente lo que la mantenía despierta por las noches. No Internet. No los medios. No los inversionistas. Sarocha. Siempre Sarocha. Aquella tarde ocurrió algo peor. Mucho peor. Algo que llevaba días temiendo. Irin entró en su oficina sin tocar. Y cuando Irin olvidaba tocar, era porque había un problema real. Tenemos una situación, dijo. ¿Qué pasó? Irin dejó una tablet sobre el escritorio. Lee. Rebecca bajó la mirada. Era una publicación en un foro. Miles de comentarios. Miles. Y un título que le provocó un frío inmediato en el estómago. ¿Quién es la mujer de la carta? Debajo aparecía una lista. Teorías. Hipótesis. Investigaciones. Personas analizando cada línea como detectives. Buscando pistas. Patrones. Detalles. Y alguien había hecho algo especialmente peligroso. Había creado una cronología. Una reconstrucción de la posible relación entre la autora y la mujer descrita. Dime que esto no es popular, murmuró Rebecca. 120.000 interacciones, respondió Irin. Mierda. Siguió leyendo. Y entonces encontró algo que hizo que el corazón se detuviera. Una teoría. Pequeña. Perdida entre cientos. Pero suficiente. La autora parece conocer a la mujer desde la universidad. Si eso es cierto, probablemente siguen siendo amigas. La manera en que la describe sugiere cercanía cotidiana. Nada concreto. Nada peligroso por sí solo. Y aún así, era demasiado cerca. Demasiado. Porque por primera vez, alguien estaba caminando en la dirección correcta. Esa noche, Rebecca canceló 2 reuniones. Algo que jamás hacía. Ni siquiera cuando estaba enferma. Ni siquiera cuando había viajado durante 20 horas seguidas. Pero necesitaba aire. Necesitaba pensar. Necesitaba recordar cómo había llegado hasta allí. Terminó conduciendo sin rumbo durante casi 1 hora.
La ciudad brillaba alrededor. Lluvia fina, semáforos, reflejos sobre el asfalto y pensamientos que no conseguía apagar. Acabó estacionando frente a un edificio que conocía demasiado bien, el antiguo departamento universitario. Ya no vivía allí. Nadie de ellas vivía allí. Habían pasado años, y aún así seguía existiendo. Las mismas ventanas, las mismas escaleras, la misma fachada gastada. Rebecca permaneció dentro del coche observándolo, recordando demasiado. La primera vez que conoció a Sarocha, la primera vez que rió con ella, la primera vez que sintió algo más, la primera vez que comprendió que aquello iba a arruinarle la vida, porque incluso entonces ya lo sabía. Ya sabía que enamorarse de Sarocha era peligroso. No porque ella fuera cruel, ni imposible, ni inalcanzable, sino porque era importante. Y las personas importantes siempre tenían el poder de destruirte. Su teléfono vibró. Un mensaje. Sarocha. Rebecca sintió el corazón en la garganta antes incluso de abrirlo. ¿Estás ocupada? Miró la pantalla. Después la cerró. La abrió otra vez. ¿Estás ocupada? Simple. Inofensivo. Como cientos de mensajes anteriores. Y sin embargo, esta vez se sintió diferente. Porque ahora existía la carta. Ahora existía el miedo. Ahora existía la posibilidad de que todo estuviera cambiando. Respondió. Depende. La respuesta llegó casi inmediatamente. Necesito preguntarte algo. El corazón volvió a golpear. Más fuerte. Más rápido. ¿Qué pasa? 3 puntos aparecieron. Desaparecieron. Volvieron a aparecer. Rebecca observó la pantalla como si estuviera viendo una bomba activarse. Finalmente llegó el mensaje. Prométeme que no te vas a reír. Una sensación extraña recorrió su cuerpo. Alivio. Porque no parecía una acusación. Porque no parecía una confesión. Porque todavía no parecía el fin del mundo. Lo prometo. Esperó. Los 3 puntos regresaron. Y cuando el mensaje apareció, tuvo que leerlo 2 veces. ¿Tú crees que es posible enamorarse de alguien sin que esa persona se dé cuenta durante años? Rebecca se quedó inmóvil. El ruido de la ciudad desapareció. La lluvia desapareció. Todo desapareció. Solo quedó aquella pregunta, brillando en la pantalla, dolorosamente simple, dolorosamente precisa, como una bala perdida que por accidente encontraba exactamente el corazón. A kilómetros de distancia, Sarocha esperaba la respuesta sentada en el sofá de su departamento, descalza, con una manta sobre las piernas, y la carta abierta una vez más, porque seguía pensando en ella, porque seguía pensando en la autora, porque seguía pensando en aquella forma de amar tan silenciosa, tan paciente, tan triste, y porque una parte de ella necesitaba escuchar qué opinaba Rebecca. Siempre había sido así. Cuando algo la confundía, terminaba buscándola, como si Rebecca fuera una especie de brújula emocional. Esperó. 1 minuto, 2, 3. Finalmente el teléfono vibró. La respuesta apareció. Sí, nada más. Solo eso. Sí. Sarocha sonrió, porque la respuesta era exactamente la que esperaba. Pero segundos después llegó otro mensaje. Uno que hizo desaparecer la sonrisa. Creo que ocurre más veces de las que imaginamos. Sarocha leyó la frase. Después volvió a leerla. Y algo dentro de ella se movió. Una sensación extraña, pequeña, difícil de nombrar, como una puerta abriéndose muy lentamente en algún lugar lejano de su memoria. No sabía por qué, no sabía cómo, pero por primera vez desde que comenzó todo aquello, la autora de la carta dejó de parecer una desconocida, y empezó a parecer alguien real, alguien cercano, alguien que quizá llevaba demasiado tiempo esperando que la vieran. Mientras tanto, dentro de su coche estacionado frente al edificio donde todo había comenzado, Rebecca apoyó la cabeza contra el respaldo y cerró los ojos, porque acababa de comprender algo terrible. El problema ya no era que Internet estuviera buscando a la mujer que escribió la carta. El problema era que Sarocha estaba empezando a hacer las preguntas correctas, y Rebecca no sabía cuánto tiempo más podría seguir escondiéndose de las respuestas. Capítulo 6. Lo que no puedo dejar de leer.
La obsesión tiene una forma curiosa de instalarse. No llega haciendo ruido, no anuncia su presencia, no golpea la puerta, simplemente aparece. Y un día descubres que llevas una semana pensando en lo mismo, que lo buscas apenas despiertas, que vuelves a ello cuando estás cansada, que te acompaña mientras trabajas, mientras comes, mientras intentas dormir. Sarocha no quería admitirlo, pero la carta se había convertido exactamente en eso, una obsesión. El sexto día después de la filtración comenzó como cualquier otro, al menos en apariencia. Despertó temprano, preparó café, revisó correos, intentó avanzar en un proyecto para una campaña internacional, y fracasó miserablemente, porque 20 minutos después ya estaba leyendo la carta otra vez. Ni siquiera abrió la aplicación. Había guardado una captura, después otra, y otra más, por si desaparecía, por si alguien la borraba, por si dejaba de poder encontrarla. Algo que, según Nam, era una señal inequívoca de locura. Sarocha empezaba a sospechar que Nam tenía razón. Apoyó la taza sobre el escritorio. Volvió a leer un fragmento. Y se quedó atrapada allí. Una línea concreta. Una que parecía perseguirla desde el primer día. No sabe que la miro todo el tiempo. Frunció el ceño. No era la frase más romántica, ni la más poética, ni siquiera la más triste, pero algo en ella seguía incomodándola, porque implicaba una intimidad extraña, no física, emocional, la clase de intimidad que solo nace después de años compartiendo espacio con alguien, la clase de intimidad que no se puede fingir, la clase de intimidad que... El teléfono vibró. La interrumpió justo cuando una idea empezaba a formarse. Nam, sí, necesito que me respondas algo con sinceridad. Eso nunca termina bien. ¿Ya desayunaste? Sí. ¿Te duchaste? Sí. ¿Leíste la carta hoy? Silencio. Fren. No, mentira. Solo un poco. Dios mío. Sarocha soltó una risa. No es tan grave. Llevas 6 días hablando de una desconocida. No estoy hablando de ella. Entonces explícame por qué sé de memoria media carta gracias a ti. Sarocha abrió la boca. Después la cerró. Porque no tenía defensa. Ninguna. A varios kilómetros de allí, Rebeca tampoco estaba teniendo un día especialmente productivo. Había pasado la mañana intentando resolver 3 problemas distintos. Y los 3 seguían abiertos. No porque fueran difíciles, sino porque no conseguía concentrarse. Cada vez que lograba enfocarse durante algunos minutos, aparecía una notificación, un correo, una estadística, una nueva mención, algo relacionado con la carta. Y volvía a empezar. La puerta de su oficina se abrió. Song, otra vez. Voy a instalar una cerradura, anunció Rebeca. No funcionará. Puedo intentarlo. Tampoco. Song se sentó frente a ella. Llevaba un café y una sonrisa. Eso nunca era buena señal. Tengo novedades. No quiero escucharlas. Si quieres. No. Sí. Song. Rebeca. Se quedaron observándose durante varios segundos. Finalmente Song ganó. Como casi siempre. Los usuarios ya no están intentando encontrar a la autora. Rebeca levantó la vista. No, ahora están intentando encontrar a la mujer. El silencio fue inmediato. Song le mostró el teléfono. Un foro. Miles de comentarios. Teorías. Análisis. Personas intentando reconstruir una identidad a partir de fragmentos emocionales. Esto es enfermizo, murmuró Rebeca. Internet siempre lo es. Song tomó un sorbo de café. Pero hay algo interesante. No quiero saber. Demasiado tarde. Sonrió. La mayoría cree que la mujer nunca se dio cuenta. Bien. Y todos están enfadados con ella. Rebeca parpadeó. ¿Qué? Piensan que es una idiota. No la conocen. Internet nunca necesita conocer a alguien para juzgarlo. La respuesta fue tan absurda que ambas terminaron riendo. Y por un instante, apenas un instante, la tensión disminuyó. Pero desapareció rápidamente. Porque el problema seguía allí. Siempre allí. Aquella tarde, Sarocha recibió un mensaje inesperado. Venía de un número desconocido. Eres la mujer de la carta. Sarocha se quedó inmóvil. Leyó el mensaje 2 veces. 3. Después soltó una carcajada.
porque era ridículo, absolutamente ridículo. Y aún así, le produjo un escalofrío. Bloqueó el número inmediatamente, pero la sensación permaneció, extraña, incómoda, persistente. Por primera vez entendió que la viralización había dejado de ser un fenómeno lejano. Ahora estaba alcanzando a personas reales, personas concretas, y eso cambiaba las cosas. Mucho. Esa noche había cena, las 5, como casi todos los meses, una tradición que sobrevivía incluso cuando sus agendas intentaban impedirlo. El restaurante era pequeño, acogedor, uno de esos lugares donde el personal ya conocía sus nombres. Irin llegó primero junto a Song, como siempre, Nam después, Sarocha tercera, y Rebeca última, con 15 minutos de retraso, como siempre que estaba estresada. Miren quién decidió aparecer, dijo Song. Hola Song. Hola, desastre emocional. Hola. Sarocha observó la escena sonriendo. Era imposible no hacerlo. Aquellas cenas siempre conseguían devolver cierta normalidad al mundo. Aunque fuera durante unas horas. Aunque fuera una ilusión. Pidieron comida, vino, postres. Hablaron de trabajo, de viajes, de clientes imposibles, de todo menos de la carta, hasta que Nam cometió el error. Otra vez. Hoy le escribió un desconocido. Silencio. Sarocha cerró los ojos. Nam. ¿Qué? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Ahora necesito contexto, dijo Song inmediatamente. Yo también, añadió Irin. Traidoras. Todas. Sarocha suspiró. Un mensaje raro. Nada importante. ¿Qué decía?, preguntó Rebeca. La pregunta salió demasiado rápido. Demasiado tensa. Todos lo notaron. Especialmente Sarocha. Me preguntó si yo era la mujer de la carta. El rostro de Rebeca perdió color. Solo un poco. Pero suficiente. ¿Y? Preguntó Song. Y lo bloqueé. Buena decisión, dijo Irin. Muy buena, añadió Rebeca. Demasiado rápido otra vez. Sarocha la observó. Algo en su reacción resultaba extraño. No sospechoso. Simplemente extraño. Como si el tema la afectara más de lo normal. La idea apareció. Y desapareció. Tan rápido que apenas llegó a registrarla. Más tarde, cuando la cena terminó y cada una tomó su camino, Sarocha se encontró caminando junto a Rebeca hacia el estacionamiento. Solas, como tantas veces antes. La noche era agradable. La ciudad brillaba alrededor. Y durante unos minutos ninguna habló. Hasta que Sarocha rompió el silencio. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Por qué te pone tan nerviosa esa carta? Rebeca sintió que el corazón se detenía. Solo un segundo. Pero fue suficiente. ¿Nerviosa? Sí. Lo niegas. Cambias de tema. Te tensas cada vez que alguien la menciona. Rebeca intentó parecer relajada. Porque está causando problemas en la empresa. No es solo eso. La respuesta llegó demasiado rápido. Demasiado segura. Y algo en la mirada de Sarocha hizo que el aire pareciera más pesado. ¿Entonces qué es?, preguntó suavemente. Rebeca sostuvo su mirada. Durante varios segundos. Demasiados. Y por un instante estuvo peligrosamente cerca de decir la verdad. Tan cerca. Tan increíblemente cerca. Pero entonces apareció el miedo. El viejo miedo. El que llevaba 7 años acompañándola. Y retrocedió. Como siempre. Nada, respondió. Solo estoy cansada. Sarocha la observó. Como si estuviera intentando decidir si creerle. Finalmente asintió. Está bien. Pero algo en su expresión decía otra cosa. Decía que no estaba convencida. Decía que había notado la grieta. Decía que empezaba a ver cosas que antes no veía. Esa noche, acostada en su cama, Sarocha volvió a leer la carta. Solo una vez más. Se prometió. Mentira. Sabía que era mentira. Porque ya ni siquiera estaba leyendo las palabras. Estaba buscando algo. Un patrón. Una voz. Una sensación. Algo que no conseguía identificar. Y entonces ocurrió. Por primera vez. Un pensamiento completo. Claro. Nítido. Imposible de ignorar. La forma de escribir. La forma de observar. La forma de amar. Le recordaba a alguien.
No sabía a quién. Todavía no. Pero estaba cada vez más cerca. Y mientras cerraba los ojos para intentar dormir, una certeza comenzó a instalarse lentamente dentro de ella. No estaba buscando a una desconocida. Estaba buscando a alguien que ya conocía. Todavía no entendía por qué lo sentía. Pero cada día estaba más convencida de ello. Capítulo 7. 7 años de silencio. Mucho antes de la carta. Mucho antes de True Band. Mucho antes de que millones de personas descargaran una aplicación creada por una mujer, incapaz de decirle la verdad a la persona que amaba. Existió una cafetería universitaria, pequeña, ruidosa, con mesas de madera rayadas por generaciones de estudiantes. Y fue allí donde Rebecca Armstrong vio a Sarocha Chankima por primera vez. No fue amor a primera vista. Rebecca desconfiaba profundamente de las historias que empezaban así. Le parecían una simplificación excesiva de algo mucho más complejo. Lo que sintió aquel día fue curiosidad. Nada más. Una curiosidad persistente. Difícil de ignorar, porque mientras todos intentaban llamar la atención, aquella chica parecía completamente ajena a ello. Estaba sentada sola, con un cuaderno abierto, un lápiz entre los dedos, y una concentración tan absoluta que parecía existir en otra dimensión. La mayoría de las personas observaban el mundo. Ella parecía observar algo más, algo que nadie podía ver. ¿Quién es?, preguntó Rebecca. Su compañero de clase siguió la dirección de su mirada. La chica nueva, supongo. Sarocha. Vino de intercambio. Diseño. Parece simpática. Y eso fue todo. Una conversación insignificante. Un instante cualquiera. Uno de esos momentos que normalmente desaparecen para siempre. Pero algunos momentos tienen la mala costumbre de quedarse. Durante las semanas siguientes coincidieron varias veces. Primero por accidente. Después por costumbre. Más tarde porque ambas empezaron a buscarlo. Aunque ninguna lo admitiera. Descubrieron que compartían asignaturas optativas. Que frecuentaban los mismos espacios. Que preferían las mismas cafeterías. Que podían pasar horas discutiendo sobre cosas absurdas, libros, películas, música, diseño, tecnología, teorías ridículas sobre la vida, y sobre todo personas. A Sarocha le fascinaban las personas. Le gustaba entenderlas, escucharlas, descubrir qué escondían detrás de lo que mostraban. A Rebecca le fascinaba escucarla hacerlo. Durante meses eso fue suficiente. Una amistad fácil. Natural, sin complicaciones. La mejor clase de amistad. La primera señal llegó un martes. Aunque Rebecca tardaría años en reconocerla. Habían terminado una presentación grupal particularmente horrible. Estaban agotadas, hambrientas, y caminaban de regreso al campus bajo una lluvia inesperada. Sarocha se estaba riendo. Algo relacionado con el profesor. O con una diapositiva mal diseñada. O con una tragedia académica menor. Rebecca ya no lo recordaba. Lo único que recordaba era la risa. Y el momento exacto en que pensó. Podría escucharla durante horas. Nada más. Una idea sencilla. Inofensiva. Pero las cosas importantes rara vez anuncian su importancia cuando ocurren. Meses después llegaron los hábitos. Los mensajes nocturnos. Las llamadas. Las comidas compartidas. Las largas jornadas de estudio, y la sensación creciente de que cualquier experiencia mejoraba si Sarocha estaba presente. Eso no es normal, le dijo Song una tarde. Rebecca levantó la vista. ¿Qué? La forma en que la miras. La sangre desapareció inmediatamente de su rostro. No sé de qué hablas. Claro que sí. No. Rebecca. Song. Rebecca. Song. Song soltó una carcajada. Dios mío. Estás perdida. No estoy perdida. Todavía no. Pero vas en camino. Rebecca ignoró el comentario. O al menos intentó hacerlo. Porque aquella conversación la acompañó durante semanas. Como una piedra dentro del zapato. Pequeña. Molesta. Imposible de olvidar. La verdadera caída ocurrió un año después. Sin dramatismo. Sin música. Sin revelaciones. Solo una conversación cualquiera. Sarocha apareció en su departamento una noche, sonriendo, demasiado, y Rebecca supo inmediatamente que algo había pasado.
¿Qué ocurre?, preguntó. ¿Conocí a alguien? La frase fue simple, inofensiva, completamente normal. Y aún así, algo dentro de Rebecca se rompió. No de forma espectacular, no como en las películas. Fue algo silencioso, interno. La sensación exacta de una grieta apareciendo donde antes no existía ninguna. Ah, consiguió responder. Eso es bueno. Creo que sí. Sarocha sonrió. Y empezó a hablar. Sobre él. Sobre la cita. Sobre lo amable que parecía. Sobre las posibilidades. Sobre el futuro. Rebecca escuchó todo. Sonrió cuando debía sonreír. Asintió cuando debía asentir. Hizo preguntas. Dio consejos. Y cuando Sarocha se marchó, cerró la puerta. Se apoyó contra ella. Y lloró por primera vez. Porque finalmente lo entendía. Ya no había espacio para dudas. Ya no había excusas. Ya no podía seguir llamándolo amistad. Estaba enamorada. Y aquello era un desastre. Nunca se lo dijo a nadie. Ni a Song. Ni a Nam. Ni a Irin. A nadie. Porque ponerlo en palabras lo haría real. Y lo real era peligroso. Lo real podía destruir cosas. Así que hizo lo que siempre hacía cuando algo la asustaba. Lo guardó. Lo organizó. Lo escondió. Construyó compartimentos. Y colocó el amor dentro de uno de ellos. Lejos de todo. Lejos de todos. Especialmente de Sarocha. Los años siguientes fueron una colección de pequeñas torturas. Algunas ridículas. Otras devastadoras. Escuchar historias sobre personas que no merecían a Sarocha. Ver cómo le rompían el corazón. Ayudarla a reconstruirse. Verla volver a intentarlo. Y volver a fracasar. Siempre estaba allí. Siempre. Cuando necesitaba ayuda. Cuando necesitaba compañía. Cuando necesitaba un lugar seguro. Y aquello era maravilloso. Y horrible. Porque cuanto más cerca estaba de ella, más imposible parecía alejarse. Fue durante una de esas noches cuando nació la carta. La original. La que nadie debía leer. La que Internet había decidido convertir en leyenda. Sarocha acababa de terminar una relación. Otra más. Y estaba sentada en el sofá de Rebecca. Descalza. Con una manta alrededor de los hombros. Hablando. Siempre hablando. Sobre el amor. Sobre la decepción. Sobre lo difícil que resultaba encontrar a alguien que realmente la viera. Quizás estoy rota, dijo de repente. Rebecca levantó la vista. No digas eso. ¿Y si es verdad? No lo es. ¿Cómo lo sabes? Porque yo sí te veo, pensó. Porque llevo años viéndote. Porque conozco todas las versiones de ti. Porque jamás podría creer algo así. Pero no dijo nada. Solo preparó otra taza de té. Como siempre. Y escuchó. Como siempre. Y la amó en silencio. Como siempre. Aquella noche, cuando Sarocha se quedó dormida en el sofá, Rebecca no pudo hacerlo. Intentó leer. Intentó trabajar. Intentó distraerse. Nada funcionó. Porque allí estaba ella. Dormida. Confiando en ella de una manera que la hacía sentir orgullosa y miserable al mismo tiempo. Y entonces abrió el computador. Y escribió. No pensó demasiado. No corrigió. No analizó. Simplemente escribió. Todas las cosas que jamás diría en voz alta. Todas las verdades que no podían existir fuera de aquella pantalla. Todo el amor. Toda la frustración. Todo el miedo. Toda la ternura. Toda la tristeza. Y cuando terminó, guardó el archivo. Lo cerró. Y juró no volver a leerlo. 7 años después, sentada sola en su oficina, Rebecca observaba una fotografía antigua. Ella, Sarocha, Song, Nam, Irin, 5 mujeres sonriendo después de la primera ronda de inversión de True Band. Antes del éxito, antes de los titulares, antes de las complicaciones, antes de la carta. Pasó el dedo por la imagen, deteniéndose apenas un segundo sobre el rostro de Sarocha, y sintió el peso completo de aquellos años. 7 años. 7 años amando a la misma persona. 7 años eligiendo callar. 7 años creyendo que el silencio era una forma de protección. Y ahora Internet había convertido aquel secreto en un fenómeno global. ¡Qué ironía! Toda una vida construida para ocultar una verdad. Y bastó un error informático para derrumbarla.
Esa misma noche, sin saber nada de aquellos recuerdos, Sarocha volvió a abrir la carta. No porque quisiera, sino porque ya se había convertido en un hábito. Y mientras releía las palabras, una sensación extraña volvió a instalarse en su pecho. Cada vez era más fuerte, más clara, más difícil de ignorar. La autora no parecía una desconocida, parecía alguien cercano, alguien que entendía demasiado bien ciertas cosas, alguien que observaba el mundo de una manera familiar. Y por primera vez, mientras leía una línea específica, una idea cruzó fugazmente su mente. Una idea absurda, completamente absurda, tanto que ni siquiera terminó de formularla, porque apenas apareció la descartó, inmediatamente, sin analizarla, sin permitirle crecer, sin preguntarse por qué, pero aún así estuvo allí, por un instante, breve, peligrosa, y llevaba el nombre de Rebecca Armstrong. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta, y seguir disfrutando de la historia.